Entonces, para este tema, pues vamos a ocupar algunas cosas que ya hemos visto, sobre todo en la parte de reactividad y también algo en las propiedades. Este, y van a ver que lo vamos a entender como de una forma más sencilla que si no hubiéramos hecho una revisión previa, ¿no? Entonces, bueno, el tema 3 de nuestro temario nos indica que es de hidrocarburos saturados. Aquí les pongo el objetivo. Y el contenido, bueno, son 3 subtemas. El primero es isomería estructural en alcanos y cicloalcanos y propiedades. El segundo subtema es principales reacciones de los hidrocarburos saturados, combustión y halogenación. Y el tercero es obtención y su impacto ambiental. ¿De qué? Pues de los hidrocarburos saturados. Pero nos vamos a centrar mucho en el petróleo crudo mexicano. Vamos a ver algunas de sus características, localización, refinerías en México y sus productos. Y la síntesis por hidrogenación de alquenos, reducción de halogenuros del alquilo, reacciones con cuproatos más bien, dialquilitio, ¿no? Habíamos visto que eran también algunos catalizadores, ¿no? Entre otros. Bueno, entonces, digamos que tenemos que revisar las propiedades generales de los alcanos para aprender a identificarlos bien en cuanto a estructura, digamos, propiedades químicas, en cuanto a estructura, las propiedades de punto de fusión, punto de ebullición, cómo van cambiando conforme la estructura se va modificando. Y también lo que tenemos que ver es la reactividad de estos compuestos, cuáles son sus principales, digamos, reacciones que se dan en ellos y finalmente, pues ya la aplicación donde los encontramos, ¿no? En el petróleo y la reacción que da origen a ellos, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones que dan origen a ellos? Y bueno, quise antes de empezar de lleno con los alcanos, pues primero como situarnos, ¿no? ¿Qué es un alcano? Bueno, pues es un hidrocarburo. Entonces, en general, vamos a estar trabajando con hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos formados de carbono e hidrógeno principalmente. Bueno, no principalmente, están formados por carbono e hidrógeno, ¿no? Como su nombre lo dice. Y la mayor parte de ellos se encuentran en el petróleo, aunque no todos, pero sí muchos de ellos. Ajá. Me doy acceso. Ahí ya está todo. Y bueno, el hecho de que sea carbono e hidrógeno no significa que nada más es un tipo de compuesto, sino que su organización, como ya vimos hasta ahorita, el carbono puede tener mucha versatilidad en cuanto al tipo de hibridación que tenga, las uniones que puede hacer con los hidrógenos, con otros carbonos, y esto nos da un panorama muy, muy amplio de muchos compuestos que podemos estar revisando en química orgánica en la parte como hidrocarburos, ¿no? Entonces, principalmente vamos a ver que la división que se hacen de los hidrocarburos son como alcanos, alquenos, alquinos y los hidrocarburos aromáticos, ¿no? Y más o menos así está estructurado el temario. Vamos a ver alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos al final del curso. Esto va más guiado hacia dónde los vamos a encontrar, tipo de reacciones que se dan, los productos y a partir de qué se obtienen los mismos compuestos, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que vamos a estar viendo. Pero no nada más a nivel de química orgánica, sino que como ven aquí en en el tercer subtema, ya vemos que hay una parte donde dice, donde dice que vamos a revisar el petróleo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es la fuente principal donde vamos a encontrar a este tipo de compuestos, ¿no? Entonces, lo vamos a ir alternando un poco con la parte industrial y la parte del procesamiento químico, ¿no?
Entonces, bueno, vamos a entrar a alcanos, a los alcanos, vamos a ver algunas particularidades de este compuesto, o sea, cómo identificarlo, como los alcanos que, bueno, a este punto creo que más o menos ya tenemos algunas nociones. Ajá. También son llamados parafinas, entonces es común que en algunos textos podamos encontrar el nombre de parafinas para este tipo de compuestos, ¿no? La principal peculiaridad de estos compuestos es que vamos a ver que tienen enlaces sencillos carbono-carbono. Ajá. Entonces, pueden ser cadenas muy cortas o muy largas, pero vamos a ver que lo que hay de común entre ellas es que siempre va a haber una unión sencilla carbono-carbono, un enlace simple. Lo que quiere decir que en los alcanos, la hibridación de los carbonos va a ser sp3. Y acuérdense que el carbono siempre, independientemente en qué compuesto se encuentre, siempre va a cumplir con su tetravalencia. Entonces, como son enlaces sencillos, normalmente, dependiendo del número de carbonos con los que esté unido, se va a completar la tetravalencia con hidrógenos. También el hecho de que sean enlaces sencillos, digamos que ya no permite tener juego con estos electrones. Lo siguiente a hacer con un enlace sencillo en cuanto a reactividad química, pues es hacer o una sustitución de alguno de los compuestos que están alrededor de ese carbono o la ruptura de ese enlace. Entonces, por lo tanto, se dice que este tipo de compuestos, pues, son compuestos saturados. Y vamos a ver que cuando tenemos multiplicidad de enlace, entonces hablamos de compuestos insaturados. Y bueno, vamos a ver también que va a depender dónde se encuentra el carbono del que estamos viendo, del que estemos trabajando, va a ser la reactividad que va a tener, ¿no? Y bueno, lo que les decía, puede unirse a otro carbono, a un par de carbonos, a 3 carbonos, hasta 4 carbonos, ¿no? En cuanto a reactividad, pues son más reactivos, los primarios, los secundarios le siguen y los terciarios son los más estables, ¿no? Ok, bueno, ahorita vamos a retomar eso porque eso lo vimos cuando vimos radicales como intermediarios y veíamos la estabilidad de estos radicales. Entonces eso nos va a servir ahorita para ver la reactividad de los alcanos. En general, bueno, pues vamos a tener cadenas de carbono-hidrógeno donde va a ir aumentando, por ejemplo, podemos ver que puede ir aumentando el número de carbonos, como la tablita que tenemos aquí, y que puede ser que tengamos un carbono, 2, 3, hasta, bueno, si ya hablamos de un polímero, podríamos hablar a lo mejor hasta de miles de carbonos unidos uno tras de otro, ¿no? Entonces, los primeros, las primeras compuestos, digamos, en cuanto a número de carbonos, tienen asignado un prefijo. Entonces, por ejemplo, si es un carbono, es met, si son 2 carbonos es et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pent, 6 carbonos ex, ept, oct, non y dec. Esas, digamos, que son los prefijos que se usan. Y cuando se trata de alcanos, vamos a darle siempre la terminación an. Ay, se marcó hasta allá. Siempre le vamos a dar la terminación ano a los alcanos. Esta va a cambiar con la multiplicidad de los enlaces. No importa, aquí debería decir nonano, ¿no? No importa en qué carbono se encuentra la multiplicidad de enlace. Por ejemplo, en el caso de que hablemos de dobles o triples enlaces,
No importa en dónde se encuentre ese doble o triple enlace, es donde sea que esté en la cadena, ese compuesto ya adquiere la terminación correspondiente a los alquenos o a los alquinos, que son dobles o triples enlaces. No, ahorita no me meto más ahí porque lo vamos a revisar más adelante. Aquí debe de ser N o nano. Y vamos a ver que hay una secuencia en el número de carbonos e hidrógenos. Ajá. Y por lo tanto podemos hablar de que hay una fórmula, digamos, general, que nos da dependiendo del número de carbonos, cuántos hidrógenos debemos de tener en nuestra cadena. Pero esta fórmula sí cabe decir que solamente es para carbonos lineales o para alcanos lineales. Déjenme aquí modifico algo porque no se ve, pero este 2n más 2 debe de ser como subíndice. Entonces lo voy a poner con el lápiz para que quede un poquito más claro. Entonces, no, lo voy a poner con 2, no 2. 2n más 2. Ajá. Y vemos que sí aplica, ¿no? Que sí aplica a las ecuaciones, más bien a los compuestos alcanos que tenemos ahí. Ajá. Por ejemplo, para el metano sería carbono 1. Ajá. Entonces, N sería un carbono, entonces la N sería igual a 1. Y entonces tenemos que la H sería 2N, N es 1, entonces serían 2 más 2 son 4. Entonces, en realidad, pues esa es su fórmula estructural, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en N igual a, aquí llega hasta el 10, pero vamos a pensar en, bueno, vamos a hacer uno de los que sí está aquí, N igual a 8, entonces sería C8, H, 2 por 8, más 2. Entonces, esto sería carbono 8, 16, 18. Y sí, esta es la fórmula que nos están dando, ¿no? Entonces, por ejemplo, para N, digamos, vamos a ponerle, iba a poner, vamos a comenzar en N igual a 13, N igual a 13, perdón. Sería carbono 13. Está metiéndose un ruidito. Esperen un poquito. Carbono 13. H. Y sería 2 por 13, 26. Más 2, 28. ¿No? Entonces, dependiendo del número de carbonos, nosotros podemos predecir la fórmula estructural de nuestro alcano. Pero esto sí cabe decir que es solo para alcanos lineales. Ya para alcanos cíclicos, que también existen, vamos a ver que esta fórmula pues no aplica. Entonces hay que tener cuidado ahí con la fórmula, cuándo la podemos aplicar y cuándo no. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Perfecto. Muy bien, gracias. Entonces, también tenemos los grupos alquilo, que son las sustituciones que podemos tener en una cadena principal. Entonces, los grupos alquilo
van a ser nombrados y de forma paralela o de forma similar a los alcanos, nada más que la terminación que le vamos a dar va a ser, en vez de ano, vamos a usar la terminación il. Ajá. Entonces, para cuando este tipo de compuestos, cuando este tipo de compuestos se vuelve una sustitución, entonces en vez de metano, ajá, que es el CH4, para que seamos una sustitución de una cadena, pues va a ser un metilo. Ajá. Entonces, y esto es para las ramificaciones. Acuérdense que, por ejemplo, yo puedo tener una cadena de este tipo, donde lo que veíamos es que cada uno de los extremos de las rayitas o de los vértices son carbonos, ¿no? Entonces metano, etano, propano, butano. Y aquí pentano. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, como son 5, es pentano, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo tener una ramificación. Ajá. Entonces, lo que yo tengo aquí es un metilo. Ajá. Una ramificación y es un metilo. O puedo tener una ramificación de 2 carbonos. Entonces, en este caso, esta ramificación equivale a un etilo. ¿No? Sería que por este extremo se conectaría a la cadena. Y acá tendríamos el CH3 y aquí el CH2. Entonces, estas ramificaciones se les conoce como grupos alquilo y van a tener la terminación hilo y el mismo prefijo que en los alcanos. También son importantes porque vamos a ver que la mayoría de los hidrocarburos pues vienen con este tipo de ramificaciones, ¿no? O de estos grupos alquilo. Ok, bueno. Entonces, en los alcanos hay varias cosas que se tienen que tomar en cuenta para predecir más o menos de qué tipo de propiedades vamos a esperar. Una, pues obviamente es la longitud. 2, estas ramificaciones. Ajá. Que acuérdense que las ramificaciones pues también a veces son resultado de isómeros estructurales que tenemos. Acuérdense que los isómeros estructurales tienen la misma fórmula química, pero la distribución de los carbonos e hidrógenos son diferentes ya cuando la desarrollan, la fórmula. Entonces, para ver algunas de las propiedades y cómo esperar que se van a comportar, vamos a ver este pequeño video que me gustó porque trae las estructuras moleculares de algunos compuestos que mencionan y entonces nos deja como un poquito más clara la idea de los isómeros que podemos principalmente encontrar y las propiedades, cómo afectan estos isómeros al compuesto, ¿no? Entonces, vamos a esperar un tantito porque se abre una pantalla de acá. Entonces, ahí. Ay, no compartí el audio, creo. Me avanzo el comercial también para que no lo tengan que. Ahí hay otro comercial. Ok, déjenme cambiar las condiciones de competición para que tengan ustedes el audio. Entonces, déjenme dar el volumen. Y bueno, estamos pasando los 4 segundos, ya podemos ver el video. Ok.
Profesora, aún no se logra escuchar el audio. ¿No se compartió el audio? No, profesora. A ver, déjenme. Vuelvo a... Según yo. Sí, ahí está. A ver, lo vuelvo a poner y me dicen, por favor, si lo escuché. ¿Sí se escucha? No, profesora. No, ¿No? ¿No lo escucha? No. Ok, a ver, no sé qué está pasando. Porque aquí yo ya le puse compartir sonido. Pero entonces voy a poner el puro video. Porque les estaba compartiendo la pantalla, no por eso. Entonces, no sé así. ¿Ya lo escuchan? No, profesora. No sé qué esté pasando. Si gusta, puede mandarnos el link y alguno de nosotros podemos compartir la pantalla. Sí, podría ser. Sin embargo, no entiendo muy bien qué sea lo que está pasando porque sí lo estoy compartiendo el sonido. No sé si está interfiriendo mi audífono. Que puede ser que a lo mejor se configuró raro. Ok, a ver, voy a intentarlo por última vez y si no, hago lo que me estaban comentando. no, todavía no se logra escuchar. No sé por qué sea, profesora. Porque pues sí parece que está como el audio arriba. Sí, no entiendo qué sea lo que está sucediendo. Aunque a veces no, las computadoras no juegan a nuestro favor. Puede ser a lo mejor porque lo tengo en Mozilla. Déjenme, cambio de... Ah, a mí sí me pasaba eso con ese buscador. Luego tenía muchos programas para compartir o prender mis cámaras, cosas así. Sí, puede ser que a lo mejor sea el Mozilla. Entonces lo voy a cambiar a... es que bueno. Ay, se ponen los comerciales y hace mucho ruido. Voy a intentarlo. Ya. No tengan ustedes que estar intentando. Déjenme. Ahí está. Sonido. Ustedes me dicen, por favor. Muy buenas alumnos, aquí Breaking Bad una vez más para hablar de química ya se escucha. y hoy vamos a adentrarnos un poquito en química orgánica un poquito más avanzada y vamos a hablar de alcanos. Vamos a empezar a estudiar los distintos tipos de grupos funcionales y en el primer lugar estaría muy bien explicar qué son los alcanos, de qué tipos hay, un poquito sus propiedades y a partir de ahí ir avanzando en distintos tipos de moléculas y de grupos funcionales. Los alcanos son moléculas orgánicas que están exclusivamente formados por carbono e hidrógeno. Pero no vale cualquier tipo de molécula con carbono e hidrógeno. Por ejemplo, el benceno no es un alcano. Y esto es porque tiene enlaces dobles. En el caso de los alcanos, tan solo existen enlaces simples entre todos los carbonos, o lo que es lo mismo, una hibridación sp3 en cada uno de los carbonos, lo que hace que los alcanos tengan unas estructuras completamente flexibles y aparte todos los carbonos con una forma tetraédrica. Como os podréis imaginar, los carbonos tienen muchas maneras de enlazarse con ellos mismos a través de enlaces simples. Por ejemplo, en este caso estáis viendo el etano, donde cada uno de los dos carbonos está enlazado al otro sin más.
En este caso ahora mismo estáis viendo el propano, donde tenemos 3 átomos de carbono enlazados entre ellos, y ahora mismo estáis viendo el butano, donde tenemos 4 átomos de carbono enlazados entre ellos. Pero en el butano ya empieza a suceder una cosa que no sucedía en los anteriores, la existencia de isómeros. Un isómero no es más que una molécula con la misma composición química que otra, aunque con diferente estructura. En este caso estáis viendo el butano y ahora aquí arriba estáis viendo el metilpropano. Ambos tienen 4 carbonos, ambos tienen la misma fórmula química, pero son moléculas totalmente diferentes y varían en sus propiedades. Pues muy bien, este fenómeno de la isomería evidentemente aumenta con el aumento del número de carbonos. Cuantos más átomos de carbono tiene una cadena, mayor es la posibilidad de formar isómeros. De hecho, os voy a poner aquí una tabla donde podéis ver cómo evoluciona el número de isómeros posibles con el número de carbonos que tiene. Y por este fenómeno de la isomería es imprescindible generar una nomenclatura que sea capaz de discernir entre las dos estructuras, porque si el butano y el metilpropano tienen ambos la misma fórmula química, ¿cómo distingo entre ellos? Pues efectivamente por el nombre y por el dibujo, ¿de acuerdo? Mucha gente suele englobar a los alcanos en la fórmula general CnH2n+2, ¿vale? Simplemente sustituyendo n por cualquier número te daría toda la serie de alcanos posibles con un carbono, 2, 3, 4, lo que se conoce como la serie homóloga de los distintos alcanos, ¿de acuerdo? Sin embargo, a mí no me gusta mucho utilizar esta generalización porque, por ejemplo, los cicloalcanos como el ciclopentano, el ciclopropano, el ciclobutano, todos estos ciclos también son alcanos y no corresponden con esa fórmula, sino que habría que quitar ese +2 que hemos mencionado antes. Y finalmente, otro aspecto general que comentar acerca de los alcanos es sus propiedades en función del número de átomos de carbono. Por norma general, los alcanos, a medida que aumentamos la cadena de carbonos, estamos aumentando su punto de fusión y su punto de ebullición. Esto es porque en el caso de los alcanos, las únicas fuerzas intermoleculares que participan son las fuerzas débiles de Van der Waals, ¿de acuerdo? Y estas dependen mucho de la superficie de contacto entre dos moléculas diferentes. Cuanto mayor superficie de contacto haya entre las dos, mayores serán las interacciones y mayores serán tanto el punto de fusión como el punto de ebullición. Y esto también influye en los alcanos ramificados. En el caso del metilpropano tenemos un alcano ramificado y en el caso del butano tenemos un alcano lineal. Pues bien, el punto de ebullición del butano es más elevado que el punto de ebullición del metilpropano. Esto es porque al ser una cadena lineal tiene un mayor solapamiento y hace que se aumente el punto de ebullición. El tema de los puntos de fusión y de ebullición se puede ver muy claramente. El metano y el etano son gases, sin embargo el pentano, el hexano, el heptano, el octano, que son todas las gasolinas, todos estos son líquidos y si nos alargamos hasta 18 carbonos en adelante estamos hablando de ceras y todas las ceras evidentemente están en estado sólido. Otro aspecto que también varía con el número de átomos de carbono es la densidad. A mayor número de átomos de carbono, más denso es en sí el compuesto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el octano o el nonano van a ser más densos que el hexano, por ejemplo, o el pentano. Y esta clase acerca de los alcanos queda por aquí. En la próxima vamos a intentar hablar un poquito sobre las estructuras conformacionales, las diferencias de energías y bueno, poquito a poco vamos a ir adentrándonos más en distintos temas de este mundo tan grande como es el de los alcanos, que aunque sean los grandes olvidados de la química, son muy importantes. Véase la gasolina, por ejemplo, ¿no? Y bueno chicos, esta clase queda por aquí, yo espero que os haya sido útil y ya sabéis, a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor. Bueno, eso es en cuanto a las propiedades de los alcanos. Entonces vamos a ver que conforme vaya aumentando el número de carbonos, tienden a ir cambiando de estado físico en el que se van a presentar en la naturaleza.
Los de menor longitud, los más pequeños, normalmente son gaseosos, o más bien, son gaseosos a condiciones normales de presión y temperatura. A partir más o menos del cuarto, quinto carbono, en la cadena de 4 o 5 carbonos, empiezan a ser líquidos, y después de los de 10 empiezan a ser sólidos, ¿no? Ya como, como lo mencionaba, como parafines, ¿no? O ceras. Entonces, los alcanos, si bien no son tan usados como para la reactividad, sí tienen algunos tipos de reacciones que llevan a cabo, que a partir de ellos se llevan a cabo la producción de ciertos compuestos, pero digamos que su principal uso es como tal, ¿no? Los alcanos, no tanto por su reactividad, sino por sus propiedades, ¿no? La mayoría de ellos los vamos a encontrar directamente del petróleo, se van a obtener de las diferentes fracciones del petróleo, y de ahí, bueno, algunos sufren algunas reacciones químicas, otros ya se obtienen y se usan directamente. Vamos a ver acá. Ahora, principales reacciones de los alcanos. Vamos a ver que son dos las principales reacciones, que es la combustión. También algunos libros mencionan la pirólisis, ¿no? Pero es más común la combustión y la halogenación. La pirólisis, la diferencia de la pirólisis y la combustión es que la pirólisis se lleva en ausencia de oxígeno. Y la combustión, uno de los reactivos importantes, pues es precisamente el oxígeno. Entonces, depende de cuáles son sus reactivos, será la reacción que se lleva a cabo. Ahora, en el caso de la combustión, lo que vamos a ver es que siempre, independientemente del alcano con el que partamos, se va a mezclar en proporciones con el oxígeno, proporciones estequiométricas. Y nos va a dar siempre el CO2 como producto, agua, y otro producto importante que no se ve, que no es tal vez, que no se percibe a la vista porque no es una cantidad de sustancia, pero sí se percibe su emanación, es la energía, que normalmente es energía calorífica, ¿no? Entonces estos procesos de combustión, este proceso de combustión es pues de lo más usado, o estas reacciones de combustión son de las que más llevan a cabo los alcanos. ¿Por qué? Pues porque los alcanos constituyen muchos de los combustibles que nosotros usamos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, el gas LP. Tenemos aquí el gas. Bueno, tanto el gas embotellado como LP, gas para cocinar, ¿no? También el butano, lo que se encuentra en los encendedores, que también es un gas, es un alcano, gas para acampar, ¿no? Todos estos son lámparas de gas, son alcanos, y los cuales la propiedad que nos interesa tener ahí es precisamente su poder de llevar a cabo el proceso de combustión. ¿Por qué? Porque emanan energía, producen energía. ¿De qué tipo de energía? Principalmente energía calorífica. Entonces, esa es su principal, reacción que llevan a cabo, ¿no? La combustión. Entonces, vamos a ver que dependiendo de qué alcano partamos,
será la cantidad que tengamos de CO2 y de agua. Entonces, obviamente, aquellos alcanos de menor longitud, de menor número de carbonos, producirán menos CO2, que en algún momento, pues ese es el que nos podría preocupar, ¿no? Vamos a hacer nada más el ejemplo de algún hidrocarburo, un alcano. Vamos a ver con el butano, por ejemplo. Entonces vamos a dibujarlo. Es metano, un carbono, etano, propano y butano. Entonces esta sería la fórmula del butano. Y si ustedes ven, son cuatro carbonos, ¿no? Entonces la fórmula química del butano sería C4H. Y este se llama butano. Entonces, la fórmula química nos dice que necesitamos 2 moléculas de butano, más oxígeno en esta proporción. Entonces, si mi alcano tiene 4 carbonos, entonces yo necesito 4 por 3, 12, más 1, 13. 13 moléculas de oxígeno diatómico. Vamos a ver si sale la ecuación química. Entonces vamos a producir 2 veces N, que serían 8, perdón. 8. CO2. Más. Es 2N más 2, entonces serían 2 por 4, 8, más 2, 10. Vamos a producir 10 moléculas de agua, más energía. Entonces, vamos a ver si está balanceada. Si ustedes ven este 2, que es el coeficiente estequiométrico, lo vamos a multiplicar por el número de carbonos. Entonces, en total tengo 8 carbonos. Aquí tengo 8 carbonos. Entonces, 8 carbonos es igual a 8 carbonos en reactivos y en productos. Hidrógenos, tengo 10 por 2 son 20 hidrógenos. Y acá 10 por 2 son 20 hidrógenos también. Y nos falta el oxígeno. Tengo 13 por 2, 26. 26 oxígenos. Es igual a 8 por 2, 16, más 10, 26 oxígenos. Entonces vemos que sí hay un patrón en las reacciones de combustión para los alcanos, ¿no? Siempre se van a llevar a cabo con esta estequiometría. Con esta estequiometría que nos están marcando en esta fórmula general. Entonces, siempre que hablemos de combustión, invariablemente vamos a obtener CO2, agua y energía. Y esa es una de las cuestiones por qué usamos a los alcanos como combustibles principalmente, porque tienden a llevar a cabo las reacciones de combustión con mucha facilidad. Y como son reacciones exotérmicas, esto es que producen energía, pues ese es lo que nosotros queremos aprovechar para calentar, para hacer funcionar máquinas, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de la combustión de los alcanos. ¿Alguna duda con la combustión de los alcanos? Creo que no, profesora. No, perfecto, muy bien. Profesora, Entonces, ¿podría sí. moverle tantito a la derecha, por favor? ¿Hacia acá? ¿Así? Sí, muchas gracias. Okay. De repente ya no sé ni cuál es mi derecha ni mi izquierda porque con las pantallas ya no sé si derecha de acá, derecha de allá, pero muy bien.
Gracias, lista, profesora. Ok, muy bien. Entonces, creo que es relativamente sencilla la combustión. Deben de recordar ustedes que los alcanos son los principales hidrocarburos que la van a llevar a cabo, ¿no? La otra reacción química que cotidianamente llevan o que podemos encontrar los alcanos es la halogenación, que es la adición de un átomo halogenado, o de algún halogenuro más bien, para halogenar el alcano, ¿no? Entonces se va, si ustedes ven, es prácticamente el mismo número de carbonos, ajá, y lo que se está modificando es el número de hidrógenos. Se sustituye uno de los hidrógenos por un halogenuro. Uh-huh. ¿Qué halogenuros son los que nosotros conocemos? Pues son los de la familia 7 de la tabla periódica, que es flúor, cloro, bromo, yodo. Ajá, esos son los que podemos identificar como halogenuros. Ajá, ok. Ahora, vean acá que hay unos porcentajes. Ahorita vamos a revisar esto de los porcentajes porque es muy interesante qué es lo que pasa cuando se lleva a cabo la halogenación. No nada más va a depender del alcano del que estoy partiendo, sino que también va a depender del halogenuro que estoy empleando para llevar a cabo la reacción química. Entonces, la mezcla de estos dos reactivos, ¿no? La elección de estos dos reactivos va a modificar a los productos que yo pueda obtener. Entonces, bueno, voy a correr un poquito acá para tener pizarra en blanco y poder trabajar un poquito. Okay. Entonces, la halogenación de alcanos, voy a ponerlo acá. La halogenación de alcanos, por ejemplo, si lo hacemos con metano, pues sería CH4. Ajá. Aquí no nos interesa mucho el estado físico en el que se encuentra el compuesto, ¿no? Por eso no lo voy a escribir. Más cloro diatómico, por ejemplo, si la halogenación la llevo a cabo con cloro, ¿qué me va a producir? Bueno, pues me va a producir el alcano halogenado, menos, indicando la sustitución del hidrógeno más el ácido correspondiente, porque es el hidrógeno que salió del metano y el cloro que queda sin reaccionar. Entonces, denme un segundito, por favor. Entonces, estos van a ser siempre nuestros productos que, nuestros productos que vamos a obtener de la halogenación. Ajá. De primera instancia, pues es una reacción, de primera y segunda instancia, en realidad es una reacción sencilla, donde nada más estamos haciendo la adición, pero sí va a resultar importante cuando trabajemos con alcanos de mayor longitud, de cadenas de mayor longitud. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos cuando veíamos los intermediarios, va a haber intermediarios más estables unos que otros. Entonces eso va a ser importante para ver dónde es que se va a introducir el cloro o el halogenuro. Entonces, bueno, siempre que tengamos una reacción de radicales, porque esta es una reacción de radicales, pues necesitamos tener 3 etapas o marcar 3 etapas que suceden. Una es la iniciación. Ajá, en la iniciación, pues es la generación de los radicales libres.
Ajá, entonces, esto ya lo habíamos visto precisamente cuando vimos radicales libres. Entonces, yo tengo la molécula diatómica de cloro y la voy a exponer a algún tipo de radiación. Esto significa energía, algún tipo de energía, pero en este caso es radiación, ¿no? Entonces, hacemos incidir radiación sobre la molécula de cloro para obtener los radicales correspondientes a esta, molécula, ¿no? Entonces vamos a obtener los dos radicales de cloro, ¿no? Esa es la iniciación. Necesitamos siempre tener una etapa de iniciación. Luego vamos a tener la propagación. En la propagación, pues precisamente es propagar estos radicales ya en toda la reacción química. Entonces vamos a tener a el metano, ¿no? Vean que la iniciación solamente afecta a la molécula atómica del halogenuro. Entonces ahora lo que voy a tener es el metano más un radical libre del halogenuro con el que esté trabajando, ¿no? Y esto lo que va a provocar precisamente es que, vean, el carbono está atado, o bueno, está enlazado más bien, a 4 hidrógenos. Y aunque es muy débil o muy poquita la diferencia que existe entre la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno, sí el carbono va a atraer hacia sí mismo mayoritariamente los electrones del enlace que se está compartiendo con cada uno de los hidrógenos. Entonces, de alguna manera, la densidad electrónica queda principalmente hacia el carbono y los hidrógenos quedan con una densidad electrónica pues positiva, ¿no? Desprotegidos de estos electrones. Entonces, cuando yo tengo el radical, finalmente es un nucleófilo, va a atacar directamente a alguno de estos hidrógenos. ¿A cuál? No importa, es indistinto. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que se va a formar el CH3 y cuando lo ataca, como trae porta un electrón, pues se va a llevar al hidrógeno con su electroncito y le va a dejar un electrón al carbono de donde se está extrayendo. Y entonces se lo va a llevar y entonces aquí es donde se forma el ácido correspondiente, o el hidruro correspondiente. Y entonces vemos que se está propagando en el alcano el radical libre. Ahora, ese radical libre que ya generamos, que es el CH3, va a, o tiene la posibilidad de encontrarse con cloro diatómico. Porque la iniciación pues nada más se hizo a una parte del cloro existente. Entonces esto lo que va a formar es el CH3, el cloro, y finalmente pues va a quedar otro radical de cloro. Y entonces vean que se está propagando el radical entre todas las especies presentes en el medio de la reacción. Entonces, esto va a ir sucesivamente pasando en la propagación y siempre que hagamos una reacción de radicales libres, es necesario tener una terminación porque si no, esto va a seguir hasta momentos donde a lo mejor no son deseables. Entonces, la terminación la vamos a hacer cuando se encuentren dos radicales, ¿no? Por ejemplo, cuando ya sea muy grande
la existencia de estos radicales. Bueno, cuando se unan, pues estos dos los van a formar otro compuesto. Entonces, es común que tengamos unas pequeñas trazas, en este tipo de reacciones, existencia de un compuesto diferente a los clorados, a los fluorados o bromados. La otra terminación que podemos tener es CH3 con su radical más cloro. También en radical, como radical. Y en este caso, bueno, pues nos daría el CH3 cloro. O que se encuentren dos radicales de cloro. Nuevamente. Entonces nos dan el cloro de átomo. Todas estas serían posibles etapas de terminación. Entonces, obviamente, pues la etapa más larga casi siempre es la propagación. Entonces, esto es lo que sucede cuando llevamos a cabo una reacción de combustión. Y si bien esta parte es interesante, bueno, el aspecto termodinámico también es muy interesante. Si ustedes ven todos estos radicales que estamos generando a lo largo de la propagación, e incluso desde la iniciación, son intermediarios de la reacción, porque no perduran hasta el final de la reacción. Al final de la reacción yo solamente tengo el cloruro y el ácido clorhídrico, o, bueno, en este caso si no está disuelto en agua, es el hidruro de cloro. Entonces, todos estos que estoy señalando en amarillo, pues son intermediarios de la reacción que van a estar presentes durante el proceso de la reacción, pero no van a ser nunca ni un reactivo ni un producto, sino que solamente se van a encontrar presentes en el inter. Ahora, ¿por qué no perduran hasta el final de la reacción como un producto? Porque son inestables. Acuérdense que los radicales libres son altamente reactivos, entonces es difícil que los encontremos como tal, como radicales libres. Lo más rápido posible van a buscar cómo estabilizarse, y normalmente se van a estabilizar pues formando un enlace con ese radical o con ese electrón que tienen de más, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a tratar de entender qué es lo que pasa. Entonces, bueno, si yo pongo una reacción, acuérdense que ya veíamos la clase pasada, este tipo de gráficos, donde tenemos la energía contra, o más bien el avance de la reacción, contra la energía de la reacción. Entonces, normalmente tenemos en un nivel determinado a los reactivos, ¿no? Que en este caso sería el CH4 y el cloro diatómico. Y en un punto muchísimo más bajo, para que la reacción proceda hacia los productos, pues vamos a tener en niveles de energía a los productos, ¿no? Que en este caso sería CH3 más, CH3Cl más HCl. Entonces, bueno, ahí tenemos a los niveles de energía de los reactivos y los productos, y acuérdense que siempre va a haber una energía de activación, que es la que tenemos que vencer, ¿no? En esa energía de activación, cuando tenemos este tipo de intermediarios, vamos a ver que hay como una doble montañita. Y luego de acá baja. Aquí, justo aquí, donde hay un descenso y luego ascenso de energía, es donde van a estar los intermediarios. Los intermediarios
se van a formar porque nosotros estamos haciendo que se formen. Ajá. Estamos haciendo, digamos, en la etapa de iniciación, un proceso que incitamos a que se lleve a cabo la presencia de estos intermediarios. Y estos intermediarios, ya que existen una vez que hicimos la etapa de iniciación, pues tienen dos opciones, ¿no? O se regresan a ser reactivos o se van a hacer productos. Pero vean la diferencia de energía, cómo va a bajar la energía si se van hacia los productos. Ajá. La estabilidad que van a ganar va a ser muchísimo más significativa que la pequeña, bueno, aquí casi los dibujé al mismo nivel, ¿no? Pero esta diferencia de energía que pueda crear el regresarse a reactivos no es tan significativa como la diferencia que van a tener la ganancia en estabilidad cuando se conviertan en los productos. Entonces, digamos que por cuestiones de estabilidad, los intermediarios van a tender a ir hacia los productos. Ajá. Entonces, esto es el porqué de que una vez que nosotros ya motivamos la existencia de esos intermediarios, la reacción se va a propagar hacia los productos. Ahora, yo les decía que para halogenar a los alcanos podemos usar flúor, bueno, todos son diatómicos, flúor, cloro, bromo o yodo. Ajá, que son familia 7 de la tabla periódica. Ajá. Todos ellos son muy reactivos cuando están como especies, ya sea radicalarias o como iones. En este caso, bueno, nos interesan los radicales. Pero, dada su posición en la tabla periódica, vamos a ver que siempre el que es más reactivo, y de hecho lo podemos ver, por ejemplo, con la electronegatividad, con la energía de ionización que viene normalmente en la tabla periódica, vamos a ver que el flúor tiende a ser muchísimo más reactivo que el cloro, que el bromo y el bromo que el yodo. Esto es por los electrones que tienen en su última capa. Todos ellos tienen 7 electrones en su última capa, pero dado que el flúor tiene al núcleo más cercano a sus electrones, o sus electrones más cercanos al núcleo, esto le hace ser más reactivo. Tiene una necesidad mayor de compensar las cargas del núcleo con los electrones que le rodean. Entonces, el flúor es altamente reactivo de tal forma que tiende a buscar estos electrones para alcanzar sus 8 electrones de valencia. Entonces, si yo este nivel de reactividad lo dibujara en mi gráfica que tengo acá de energía contra avance de reacción, yo vería, bueno, pues aquí la etapa final, digamos, en los productos, es para el cloro. Si yo trabajo con el cloro. Pero si yo estuviera trabajando con el flúor, lo que voy a ver es que todavía la energía se iría más para abajo. O sea, la diferencia de energía sería todavía mayor. ¿Por qué? Porque el flúor tiende a reaccionar más fácilmente. El bromo es ligeramente, bueno, no ligeramente, es menor que el bromo. Entonces la energía al final de los productos que yo pudiera obtener si uso bromo como halogenuro, va a ser un poquito más arriba, ¿no? La diferencia va a ser menor y por lo tanto la energía final va a estar más arriba.
y el yodo estaría incluso más arriba que los reactivos. Uh-huh. Entonces, normalmente vamos a ver que el yodo no es una especie que usemos para llevar a cabo una halogenación. Ajá. ¿Por qué? Porque es una reacción endotérmica, ajá, que requiere energía para llevarse a cabo. Entonces, una de las cuestiones aquí es que la halogenación, una vez que yo produzco el radical inicial, se propaga de manera, digamos, autónoma, ¿no? Solitos se van hasta los productos. En el caso del yodo, no. Aunque yo le ponga los radicales de yodo, aparte le tengo que dar un poco de energía para que la reacción proceda. Entonces, no es muy usado el yodo por estas cuestiones. El bromo, ay, me faltó aquí la R, ¿verdad? El bromo, porque si no se borra. El bromo y el cloro son regularmente usados para hacer este tipo de procesos. Y el flúor también se puede usar, pero dado que es muy reactivo, va a tender a no nada más hacer una sustitución, sino que, por ejemplo, si yo tengo, vamos a poner igual el butano, es 4, vamos a encontrar que la halogenación se puede hacer en este carbono con el flúor, pero también a lo mejor vamos a encontrar aquí, vamos a encontrar aquí y vamos a encontrar acá, dependiendo del tiempo y la cantidad, ¿no? Pero vamos a ver que voy a tener alcanos polifluorados. Y normalmente cuando yo hago una halogenación, no busco tener la sustitución de todos los hidrógenos por flúor, o en todos los carbonos, la sustitución de un hidrógeno por flúor. Lo que busco es tener solamente la sustitución de un hidrógeno por el halogenuro y con eso adquirir ciertas propiedades específicas. Entonces, en el caso del flúor, dado que es altamente reactivo, va a hacer la sustitución en todos los lugares posibles y voy a tener alcanos polifluorados. Entonces, a menos que eso sea lo que yo quiero, tener un alcano polifluorado, voy a usar el flúor, pero de otra manera, más bien lo que voy a estar ocupando o es el bromo o es el cloro para llevar a cabo la halogenación. Ajá, porque tengo mayor control de esta diferencia de energía que se crea entre los reactivos y los productos y a su vez entre los intermediarios y los productos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Maestra, ¿podría repetir esos con los que se tiene más control? Así, los que van a tener mayor control van a ser, o los que puedes tener mayor control son los halogenuros de bromo o la formación de halogenuros de cloro. Ajá. Estos dos son los que vas a tener más control de hacer la sustitución de un solo hidrógeno en alguna posición. Ahorita vamos a ver cuáles son las posiciones preferentes, ¿no? Y con cuál de ellos dos podemos tener más control sobre la reacción. En el yodo les decía, no se lleva a cabo porque es una reacción endotérmica. ¿Qué quiere decir una reacción endotérmica? Es que la entalpía de reacción va a ser mayor a 0. Y por lo tanto, yo requiero darle energía a esta reacción para que se lleve a cabo. Entonces, no es una reacción que se use para, no es un reactivo que se use para llevar a cabo esta reacción. El caso del flúor, como es tan reactivo, incluso puede sacar hasta chispas la reacción, ¿no? Porque es tan exotérmica que puede llegar a ser invasivo el flúor y sustituirse en todos los carbonos existentes en mi molécula de alcano. Y en el caso del bromo y el cloro, se puede controlar un poquito más la posición en donde yo voy a colocar a mi halogenuro. Ok, bueno, entonces vamos a seguir.
Esto que les ponía aquí es la reactividad, ¿no? No lo escribí. Profesora, ¿y por qué les Sí. llamaba halogénuros? ¿Es Ah, por porque- la sí. molécula diatómica o...? No, halogenuro es la familia 7, así se le conoce también, Betty. A los compuestos de la familia 7 de la tabla periódica son los halógenos, ¿no? Y como van a sufrir una sustitución en una molécula, y como es un sustituyente, pues normalmente se les conoce como halogénuros cuando van a hacer una sustitución, pero son los halógenos. En general, la familia 7, halógenos. Ujú. Ok. Bueno, vamos a ver acá abajito. Vamos a bajar la pantalla para que podamos trabajar acá. Ok, bueno, entonces aquí ya vimos que será más conveniente entonces tener cuáles halógenos o halogénuros en este caso son más convenientes tener bromo o cloro. Ahora, en el caso de el radical del alcano que yo voy a generar, acuérdense que en el caso de los radicales, lo voy a escribir aquí. Nosotros los habíamos visto como primarios, secundarios, terciarios, y bueno, cuaternarios no vimos. Ajá. Entonces, en los primarios, bueno, pues es cuando yo tengo el carbono, quien está pegado a una cadena que puede ser tan larga como sea necesario, y vamos a tener 2 hidrógenos y el radical, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. El radical, que se bueno, podemos ponérselo adelante. En el caso del secundario, teníamos un carbono, 2 ramificaciones o 2 sustituciones a ese carbono, un hidrógeno y el radical secundario. Uh-huh. Y en el caso del terciario, tenemos, voy a subir un poquito la pantalla. Tenemos 3 sustituyentes del carbono y genera su radical. No sé si se acuerden en cuanto a la estabilidad, ¿quién era más estable de estos 3 radicales, primario, secundario, terciario? ¿Quién era menos reactivo? ¿Quién era más estable? ¿Se acuerdan quién era? No pasaban del... ¿Del qué? ¿Quién era el más estable? Perdón, profesor, es que tengo un poco de ruido, pero ¿no pasaban del 1 al 3? Del 1 al 3 en estabilidad, o sea que, ¿quién era el más estable, el 1 o el 3? Según yo el 3, ¿no? Este es el más estable, exacto. Lo voy a poner con signos de más. Entonces vamos a decir que este es el más estable. Este es medianamente estable. Y este es el menos estable, ¿no? El primario. ¿Se acuerdan que veíamos que incluso se podía mover el radical de posición y todo esto para buscar el más estable, ¿no? Entonces, no quiero ponerle, no le voy a poner nada, lo voy a dejar así. Entonces, en cuanto a estabilidad, el más estable, bueno, le voy a poner nada más así. Estable, más estable y entonces más estable. Entonces, la estabilidad va dependiendo del número de sustituyentes. Ajá. Lo que veíamos es que los carbonos que están alrededor del carbono con el que porta el radical, podían hacer este recubrimiento de tal manera que se iba a mantener
estable. Lo que veamos de el impedimento estérico, no, la inducción, ¿no? Que era un poco que los carbonos que se encontraban alrededor portaban esa ausencia de carga o de alguna manera hacía que se distribuyera por todos los carbonos que se encontraban ahí, ¿no? Entonces, esto va a ser un factor importante cuando yo haga una halogenación porque de ahí voy a saber más o menos predecir en dónde voy a tener las principales sustituciones. Entonces, vamos a ponerlo aquí al ladito. Supongamos que yo tengo esta molécula. Déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Y aquí tengo un, déjenme lo hago un poquito más grande para que lo podamos trabajar sin tanto. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 5. Este sería el metilpentano. 1, 2, 3, 4 y 5. Metilpentano. Ajá. De estos carbonos que ustedes ven aquí en el metilpentano, díganme cuáles serían primarios. En amarillo los primarios, en verde los secundarios y en azul los terciarios. Entonces, a ver, díganme, ¿cuál sería primario? ¿Este sería primario? El tercero es primario, ¿no? El tercero, 1, 2, 3, ¿este? No, no, Betty, mira. Déjame ver si tengo un grisecito. Ah, no, ese es secundario, ¿no? Ese es secundario, exacto. El segundo sería terciario, según yo. Este sería terciario, ok. Bueno, voy anotando. Este es terciario. Betty ya me dijo que el tercero era secundario. Ajá. Y primarios, este que sería también secundario, ¿no? Porque tiene las mismas características, ¿sí ven? Entonces este también sería secundario. Y siempre que veamos carbonos en las puntas, son primarios, porque tienen la sustitución de los 3 hidrógenos, ¿no? Para estar en las puntas de las cadenas. Entonces, todos estos son primarios, secundarios, estos dos, y terciario, que está aquí en azul. ¿Sí queda claro? ¿Todo el mundo está de acuerdo conmigo que estos son los diferentes carbonos que tenemos por las sustituciones que tienen, ¿verdad? Sí, profesor. Profesora, entonces sería al lado del primario CH3, ¿no? En el amarillito. ¿Aquí? Sí. Ajá, aquí. en la fórmula química. Ah, sí, bueno. Mira, vamos a escribirla aquí abajo, si quieres, para que quede un poquito más claro. Entonces tenemos CH3, sería CH3, iría a un carbono, a otro CH3, iría a un CH solito. Ah, sí, CH. me refería a la general que ya había escrito, por eso me confundí hace rato. Gracias. ¿Esta? Sí. Ah, ok. No, es que aquí estoy con los radicales. Aquí ya tiene el radical. Acá no son radicales, nada más son carbonos. Estamos viendo nada más cuáles son primarios, secundarios y terciarios sin considerar el radical. Aquí como ya los estoy poniendo como radicales, les tengo que quitar un hidrógeno para poner el radical. Ah, ok, gracias. Sí, pero estos son radicales. ¿No? Pero bueno, el carbono, sin que sea radical, si tiene una sustitución es primario, si tiene 2 sustituciones es secundario y si tiene 3 sustituciones son terciarios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Dado que el carbono terciario es el más estable, ese es el radical que se va a formar principalmente cuando ataque el halógeno. Entonces, vamos a ver que la estabilidad
del radical que se pueda generar, nos va a decir exactamente en qué carbono se va a dar la sustitución. Entonces, al ser más estable, el carbono más estable, ahí es donde se va a generar precisamente la generación de nuestro radical. Ajá. Siempre se va a generar el radical que sea más estable. Y entonces, por ejemplo, si este compuesto yo lo pongo con, vamos a pensar que lo pongo con cloro. Vamos a poner el bromo para explicar lo que sigue. El bromo diatómico. Quito el radical porque todavía no se pone ahí. Entonces, vamos a ver que la sustitución se va a dar en ese carbono donde precisamente tengo la mayor estabilidad en el radical. Ahora, al ser un terciario, obviamente, pues yo aquí tenía un CH, aquí me faltó, perdón. Por eso lo confundo mucho ahorita. Aquí me falta un CH, a ver, sería 1, 2, 3, ajá, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí está. No, es que sí me habían faltado hidrógenos. Entonces, sale este hidrógeno. Este hidrógeno es el que sale precisamente y entra ahí el bromo. Y entonces aquí ya no hay hidrógenos presentes cuando se llevó la halogenación y aparte se va a generar HBr. Entonces, vamos a ver que cuando se trata de halógenos, de la halogenación, vamos a ver que va a atacar principalmente a nuestro radical que se pueda generar con mayor estabilidad. Ahora, esto es cuando yo uso bromo. Ay, me como la... cuando uso bromo. Pero cuando uso cloro o flúor, ya no puedo controlar tanto las posiciones. Por ejemplo, si yo usara cloro, no voy a tener principalmente este compuesto, sino que puede ser que yo tenga mezcla de compuestos. Sí, con mayor, digamos, proporción, voy a tener el que está en esa sustitución. Pero puede ser que también tenga en esta posición un sustituyente y también puedo tener más el HC. Entonces, cuando yo uso bromo, es más controlado el lugar donde lo voy a llevar a cabo. Vean. Hay unas tablitas donde lo que nos están dando aquí es la reactividad de cada uno de los radicales de los halógenos. Y nos dan aquí ciertos valores que
no es otra cosa, como es relativo, es una relación entre ellas, donde el valor más pequeño pues será la unidad y de ahí serán relaciones entre ellos, ¿no? Pero lo que podemos interpretar de aquí es que son velocidades de reacción. Velocidades de reacción y como es relativo, bueno, pues es adimensional. Entonces, donde vamos a ver que si yo tengo un alcano, bueno, más bien un carbono primario, un carbono secundario, un carbono terciario, voy a ver una diferencia en las velocidades de reacción. Si ustedes observan, por ejemplo, para el flúor, cuando yo tengo el radical de flúor, la diferencia en comparación con el cloro y con el bromo, las diferencias en las velocidades no son muy grandes. La variación en las velocidades. Entonces, el flúor prácticamente va a atacar a la misma velocidad un primario, un secundario y un terciario. No distingue el flúor, dado que es altamente reactivo y está ávido de poder estabilizarse, va a atacar fuertemente a cualquier punto, digamos, débil que tenga la molécula al que lo estoy enfrentando. Entonces, va a atacar a un primario igual que a un secundario, igual que a un terciario. Y entonces es lo que les digo, puede ser que incluso en una misma molécula tengamos más de un átomo de flúor ahí introducido. En el caso del cloro no. En el caso del cloro ya vemos una diferencia un poquito más grande. Donde vemos que la velocidad con la que ataca a un primario es menor, 5 veces menor que la velocidad con la que ataca a un terciario. Entonces, dado que es mayor la velocidad para que se dé la reacción entre el radical de cloro y un terciario, pues se va a llevar muchísimo más rápido, ¿no? Con el terciario, y va a ser donde principalmente va a atacar, porque es donde va a encontrar una velocidad mayor. Y luego, casi 4 veces la velocidad con respecto a un primario sería el secundario, y al que ataca con menor velocidad sería al primario, ¿no? Entonces, aquí ya vemos una diferencia importante, ¿no? Más significativa que la diferencia entre las velocidades en el flúor, ¿no? El flúor casi es ni siquiera llega a 1.5. Entonces, en todas es casi igual, ligeramente mayor para el terciario, pero en realidad no veríamos una diferencia. Ahora, en el bromo, cuando es radical, vamos a ver que sí hay una diferencia muy grande, muy significativa. Para un terciario lo va a atacar 1700 veces a velocidades mayores que con respecto a un primario. Entonces, aquí sí es muchísima la diferencia. Entonces, preferentemente va a atacar aquellos donde sea una velocidad mayor de reacción. Después sería el secundario y al final sería el primario, ¿no? Entonces, estas tablas de reactividad, o más bien esa tabla de reactividad, lo que nos está diciendo es a qué velocidad está atacando a cada uno de nuestros carbonos cuando se forma el radical, ¿no? Entonces, en este caso, todos van a ser preferentemente atacados, todos van a atacar preferentemente al terciario, ¿no? Con respecto al secundario y al primario, pero en el caso del bromo será ese ataque muchísimo más significativo. Entonces, lo que vamos a ver es que con el bromo nosotros podemos hacer una reacción de halogenación muy selectiva. Y cuando nos dicen esto de selectivo es que nosotros podemos decir o predecir con baja probabilidad de equivocarnos
a qué carbono va a sustituir, en qué carbono se va a sustituir un hidrógeno por el bromo. Entonces, normalmente, si es que nos interesa mucho tener en una posición dada a ese halógeno o halogenuro, vamos a usar bromo como reactivo. Entonces, por eso es que en la tabla que teníamos acá arriba, se marca precisamente, por ejemplo, cuando usamos cloro, en los dos casos estamos usando el mismo alcano, es metano, etano, propano. En los dos alcanos es propano. Y propano frente al cloro y propano frente al bromo, vamos a ver que en el caso que usemos cloro, obtenemos casi 50-50 la sustitución del cloro en los dos diferentes carbonos que tenemos. Si ustedes ven, aquí tenemos un primario. Este es un carbono primario, este es otro carbono primario, ¿no? Los dos moléculas. Y tenemos un secundario, que es el que está al centro. Entonces, si hace la sustitución el halógeno en cualquiera de los primarios, es exactamente lo mismo, porque están en los extremos y es la misma molécula. Entonces, vemos que en el caso del cloro, la sustitución, pues sí, ligeramente la hace preferentemente en el secundario, pero casi en proporción están 50-50. Entonces, tampoco distingue mucho el cloro en cuál carbono va a ser el ataque o la sustitución. Y en el caso del bromo, vemos que sí, o sea, un 3%, casi el 100% de la sustitución se va a llevar a cabo en el carbono más estable. Entonces, esto ya nos permite obtener un producto pues con una homogeneidad mayor. Entonces, es lo que les pongo aquí abajo. El bromo es muy selectivo y a las condiciones necesarias, sobre todo de cantidades estequiométricas, ¿no? Las cantidades que vamos a poner a reaccionar, se puede obtener un solo producto, ¿no? Que va a ser aquel que sea más estable, que genere el radical más estable. Y en el caso del flúor, es muy poco selectivo y puede reaccionar violentamente, incluso explosionar. Y por lo que apenas se utiliza para la halogenación del caos. Entonces, el flúor ni el yodo los ocupamos, dado que va a proporcionarnos, bueno, con el yodo no va a proceder la reacción y con el flúor no vamos a tener control de ni siquiera cuántos flúors van a entrar a la molécula. Entonces, bueno, creo que está relativamente sencillo, nada más es hacer el análisis. Okay. Bueno, y acá abajo, mediante yodo no se lleva a cabo. El inconveniente de usar bromo, pues es que es un poquito más caro que el cloro, y entonces a veces eso es lo que, el factor limitante, ¿no? Para llevar a cabo esas reacciones. Ok. ¿Dudas? ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? Profesora, solamente podría poner las últimas sustituciones que se hicieron del lado derecho abajo, justo donde se hacía el ejemplo del cloro y del bromo. Justo esas. ¿Estas? Sí, nada más creo que le puedo acercar tanto para que le tome una captura. Sí, mira, aquí también para que salga ahí una foto. Así. Pero no sale acá el cloro. Listo, creo que con esto está bien, profesora. ¿Sí? Muchas gracias. Okay. Sí. Bueno, entonces, bueno, tenemos, vamos a hacer unos ejercicios muy, muy rápidos, 10 minutitos. Profesora. ¿Sí? Cuando veíamos la comparación de usar cloro y bromo en la halogenación, venía un más. ¿Eso quiere decir que se hacen las dos? O sea, que tenemos dos productos. Sí, puedes tener los dos productos o incluso los tres, ¿no?
déjame, lo pongo, es de aquí, ¿verdad? En este. Era en el de arriba a la izquierda, donde ya venían los porcentajes de cada ahí. En este, ¿no? Pero sí, solo que no me queda muy claro cómo es que se pueden dar los dos al mismo tiempo. Porque aunque el bromo es más selectivo que el cloro, no es imposible que se lleve a cabo la reacción en la cual se está sustituyendo en un carbono primario. Entonces aquí, el cloro, mira, ve, aquí el cloro se está sustituyendo en un carbono primario. Y en esta, el cloro está sustituyendo en el carbono secundario. Entonces, en el secundario es donde está teniendo la mayor, digamos, incidencia. Sin embargo, en los carbonos primarios también está atacándolos, ¿no? Y en el caso del bromo, casi al 100% tiene solamente la sustitución en el carbono más estable, que es el carbono secundario. Y poquito, pues sí se logra sustituir ahí. Y esto es porque no es imposible. O sea, de todas maneras, el radical existe, se puede formar por digamos, la naturaleza del carbono que sí puede formar el radical. Entonces, dado que son muy reactivos los radicales, tal vez aunque se forme por millonésima parte de segundo, está activo por esa fracción de tiempo, y el radical de cloro-bromo que se encuentra en el medio lo va a atacar rápidamente, ¿no? Entonces, estas reacciones son muy rápidas, normalmente no llevan mucho tiempo, son de ponerlos y casi de inmediato tener el resultado, ¿no? Entonces, el hecho de que sea selectivo el bromo no significa que sea exclusivo de hacer la reacción solamente en un punto, ¿no? Aquí a lo mejor lo que te puede llegar a confundir, y no sé si sea por ahí, es que no nos indican, ¿por qué si nada más tengo una molécula obtengo dos, ¿no? Bueno, pues porque aquí a lo mejor Y tienes justo eso. N moléculas de propano, y vas a obtener pues N moléculas en esta sustitución y N moléculas en esta, ¿no? Puede ser que ahí eso es lo que no nos están indicando. Igual, aquí pues tendríamos que poner un valor de N, por cada uno de estos tenemos, entonces sería N entre 2, ¿no? Entre 2. ¿No? No nos están indicando los coeficientes estequiométricos, ¿no? Entonces, por eso puede ser que te confunda un poquito, Betty. Pero bueno, aquí lo omiten y asumen que hay muchas moléculas de propano, muchas moléculas de cloro, y que van a interactuar entre ellos, y que en esta proporción es en la que nos lo van a producir. Ok, ¿No? gracias. Sí, no, ¿de qué, Betty? En Profesora, realidad, aquí lo interesante es las proporciones, ¿sí? para la proporción, o sea, como ahí se ve, el porcentaje para las proporciones, ¿cómo se le otorga? Esto son experimentales, son valores experimentales. Normalmente, igual la tabla esta de reactividad que les mostré, donde viene que hasta 1700 veces, son son experimentales, o sea, se hicieron la misma reacción y se estuvo midiendo la cantidad que se tiene uno del otro, y se vio que el bromo es más selectivo en las posiciones más estables de los radicales libres que se generan, pero todo esto es a partir de lo experimental, ¿no? Son datos que se obtienen a partir de lo experimental. Y ya lo de la explicación de la energía y todo eso, bueno, pues ya es la teoría que respalda lo que se ve en el experimento. Ok, profesora, gracias. No, ¿de qué? Ok, bueno. Entonces, vamos a ver qué hora es, 2:43. Creo que sí nos da, cuando menos para hacer un ejercicio, tal vez sí lo podríamos realizar. Entonces, bueno, vamos a hacer estos ejercicios de acá. Entonces, bueno,
Aquí tenemos metano, etano, el etano con yodo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué producto tendríamos aquí, chicos? Ninguno. Bueno, Exacto. no sé. Esa es la respuesta, Betty. La reacción no procede. Ujú. En el caso del metano, etano, propano, propano con flúor, ¿cuál sería nuestro producto? ¿Qué pasaba con el flúor? ¿Por qué el flúor es importante? ¿Reacciona con todos los carbonos? Con todos los carbonos. Entonces, incluso podemos tener un alcano polifluorado. Entonces, para hacer una halogenación de un solo carbono, pues el flúor no podríamos pensar en el flúor como un halógeno para hacer la halogenación, ¿no? Lo voy a poner así. Es metano, etano, propano. Entonces puede ser que tengamos en el carbono más estable, que es el CH2 que está aquí, que tengamos una sustitución de flúor, pero también puede ser que lo tengamos en alguna de los extremos, que es indistinto en cuál de los dos, o también puede ser que tengamos una sustitución en varias de las posiciones, ¿no? En varios carbonos. En el caso de la C, yo creo que la voy a escribir acá abajo. ¿Qué pasaría? ¿Dónde sería nuestros productos? ¿Cuál sería nuestro producto? 1, 2, 3, 4, 5. Es metilhexano. 1, 2, 3, 4. Ah, no, pentano. Metilpentano. Ajá. Yo pongo metilpentano con bromo. ¿Qué esperan obtener? ¿Cuál es el carbono más estable? El primero, ¿Cuál es el primero? ¿Este o este? el que está en el ciclo con el... Metilo. Ajá. Ese es el más estable porque tiene el mayor número de sustituciones, ¿no? Entonces, el producto que voy a obtener es precisamente, el ciclo no se va a romper. Voy a tener aquí y bueno, ya tenía aquí su metilo, ¿no? Y más HBr. Pues a lo mejor no al 100%, pero a lo mejor sí a un 99%, va a ser este compuesto el que se va a producir principalmente. Y el inciso E y T, vemos que es el mismo reactivo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, en un caso, en el E es bromo y en el D es cloro. ¿Qué tipos de carbonos tenemos? Estos que están en las orillas ya habíamos dicho que eran carbonos primarios, ¿no? Entonces, estos son primarios. ¿Ah? Luego, este que está aquí, ¿qué tipo de carbono es? Terciario. Terciario porque tiene 3 sustituciones. Muchas gracias. Sí, terciario. Ay. Igual el de la otra esquina, ¿no? Bueno, este que está aquí abajo. Ese es secundario. Este es secundario y este es terciario. Vean, es 1, 2, 3, 4 sustituciones y todas son R's porque son carbonos. Entonces, en realidad este es cuaternario, pero un cuaternario pues ya no tiene que sustituir, o sea,
Acuérdense que para que se genere el radical debe de tener disponibilidad de hidrógenos para que se vaya el hidrógeno y deje su electroncito. Entonces, si no hay hidrógenos alrededor, como es el caso de este carbono cuaternario, entonces ese no es un punto factible o un carbono factible para que se lleve a cabo ahí la reacción, porque en realidad pues este carbono no tiene cómo generar radicales libres, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues los puntos más, digamos, endebles que tiene la molécula, pues es aquí en el terciario y en el secundario. Entonces vamos a ver que principalmente cuando tenemos el bromo, vamos a ver que tenemos el compuesto bromado, pero en esta posición, ¿no? ¿Por qué? Porque es el terciario. Pero en el caso del cloro, si ustedes recuerdan la tabla de reactividad, a diferencia de con el primario, el secundario y el terciario, pues tienen alta probabilidad de ser reactivos. Entonces vamos a tener una mezcla de cloro, cloro en la posición sustituyendo en la posición del carbono terciario, y otra parte de las moléculas van a tener una sustitución en el secundario y ¿no? Entre estos dos, bueno, pues si tenemos dos moléculas, a lo mejor, no, si tenemos tres moléculas, a lo mejor dos van a ser composición en el terciario y una en el secundario, ¿no? Pero vamos a tener una mezcla de los dos compuestos halogenados. Incluso podríamos pensar que a lo mejor hasta en el primario pudiera llegar a atacar, pero preferentemente va a atacar a secundarios y terciarios. ¿Dudas con halogenación de alcanos? ¿No? Muy bien. Bueno, sí. ¿Le podrías subir un poquito nada más? ¿Subir? Sí, pero no, es que le quiero capturar el enunciado del problema. Ah, ok. Entonces, poner así. O hacerlo un poco más pequeño. ¿Así? ¿Está bien? Sí, gracias, profesora, ya quedó. Perfecto. Bueno, pues entonces esto sería, ya vimos entonces propiedades, reactividad, un poquito, recordamos de isomería, que no lo usamos ahorita mucho. Y lo que nos falta es a partir de qué compuestos puedo obtener los alcanos, independientemente de si lo puedo obtener por petróleo, que va a ser la principal fuente. Sin embargo, también por medio de síntesis se pueden obtener este tipo de compuestos, y eso es lo que veríamos la clase que entra. Del petróleo, cómo se extraen los alcanos, y de forma sintética, cómo los puedo producir en el laboratorio. Y eso sería todo por hoy, chicos. Si no hay más dudas, pues aquí dejamos la clase. Nos vemos el jueves. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias a ustedes, chicos. Cuídense mucho. Gracias, nos Gracias, vemos. buen día. Esta tarde.